No quiero parecer demasiado optimista, pero creo que 2021 es un año bastante prometedor. Sí, nos encontramos en medio de una pandemia de dimensiones apocalípticas, pero creo que ya estamos en una posición en la que se comienza a ver una luz al final del túnel. Pero además, hay algo por lo que 2021 me emociona especialmente. En este momento están iniciando los procesos de inscripción para todas las universidades de México. Los estudiantes de preparatoria están escogiendo carrera y están escogiendo la institución educativa en la que la van a estudiar. Creo que tú puedes imaginarte cuál es el consejo que yo podría darte si lo que quieres es estudiar derecho, pero no lo voy a hacer. Para eso tengo una invitada especial que nos va a platicar de cuál fue su experiencia como alumna y ahora como egresada de la Escuela Libre de Derecho. ¿Te gustaría saber qué fue lo que nos contó? Entonces, quédate a escuchar Secreto Profesional. Bienvenidos a Secreto Profesional, el podcast de divulgación jurídica sin complicaciones, donde los abogados comparten su conocimiento y sus experiencias hablando claro, sin poses y con el lenguaje más sencillo posible. Con ustedes, Gibran Miguel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gibran Miguel, anfitrión de Secreto Profesional, el podcast de derecho y divulgación jurídica sin complicaciones. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer más de mi labor como abogado de empresas y formador de abogados. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Ancod Abogados, una firma especializada en litigio para empresas y vida corporativa, a quien puedes contactar en su página www.ancod.mx. Y el episodio llega a ti también en un momento muy especial en nuestro país. En este momento, todos los estudiantes de preparatoria están iniciando sus procesos de inscripción a las universidades en donde van a estudiar las carreras a las que se van a dedicar como profesionistas. Pensando en ellos y pensando específicamente en quienes desean estudiar abogacía, he preparado esta entrevista con quien fuera una alumna muy especial de mi curso de Sociología del Derecho en la Escuela Libre de Derecho y que hoy en día es una muy admirada colega y compañera de profesión. Perla Itzel Salgado Román es asociada en GT Law, un despacho de muy alta presencia tanto a nivel nacional como internacional. Y la verdad es que tengo que confesar, disfruté mucho esta entrevista que le hice, que por cierto, notarás que me la pasé peleándome con el micrófono durante toda ella, pero no te preocupes, no puedo corregir los la contaminación del sonido que eso produjo, pero lo que sí puedo hacer es prometerte que tendré más cuidado para la próxima para que no vuelva a suceder. Así que vamos a la entrevista. Perla, ¿cómo estás? Muy buen día y pues bienvenida a Secreto Profesional. Estimado Gibran, amigo y abogado, muchas gracias. Pues es un honor estar aquí contigo, compartiendo este foro, así como también pues con tu maravillosa audiencia. Pues al contrario, la verdad es que el honor es todo mío y no lo digo por una cuestión de protocolo ni nada por el estilo. Nuestra audiencia tiene que saber que estoy en presencia de una de las mentes más brillantes que he conocido en la Escuela Libre de Derecho. Y pues, ¿por qué no decirlo, Perla? La verdad, una de las alumnas también más brillantes que yo he tenido en ya 12 años de carrera docente. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias por darme a mí y darle a nuestro público la oportunidad de escucharte, Perla. Gracias a ti. Oye, Perlita, pues ya más o menos di unas líneas de tu currículum, pero a ver, cuéntanos, ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Bueno, pues mira, todo sucedió porque yo había estado en un par de despachos, incluso también había estado en una notaría, y pues como obviamente en ese momento pues era mucho más joven de lo que soy ahora, no sabía muy bien a qué me quería dedicar. Claramente me llamaba la atención muchas ramas, muchos despachos, entonces pues, lo que se me hizo lo más prudente en ese momento fue pues incursionar un poquito en todas las ramas que fuera posible. Pero fue así como yo llegué a donde estoy, que es un despacho corporativo, se llama Greenberg Traurig, y pues tiene presencia en muchas partes de Estados Unidos y alrededor del mundo, incluyendo pues su oficina aquí en México, ¿no? Entonces, yo llegué a este despacho con la idea de incursionar ahora un poco más en el tema del derecho, pero en específico en la rama de litigio administrativo y fiscal,
y pues consecuentemente al tema de los juicios de amparo, ¿no? Entonces fue así como ingresé y ahora ya llevo aquí 3 años. Estoy muy contenta, me gusta mucho a lo que me dedico porque precisamente creo que a partir de esta rama es que podemos hacer la diferencia y podemos defender nuestros derechos y los de muchas otras personas. Y bueno, siguiendo con esta misma pregunta y ya para entrar de una vez a tema, tú estudiaste en la Escuela Libre de Derecho. Así es. ¿Por qué? Bueno, esta pregunta de por qué estudié en la Escuela Libre de Derecho te la podría contestar en dos diferentes puntos. El primero es, en retrospectiva, porque creo que cuando yo lo elegí, a lo mejor y no tenía mucho conocimiento de todo esto que implicaba la Escuela Libre de Derecho. Quizás me dejé llevar un poco más por estos consejos que me dieron familiares, amigos, profesores, de los que, o sea, quienes señalaban que la escuela pues tiene un alto renombre y es muy distinguida pues en cuanto al método, en cuanto al sistema, en cuanto a la calidad de los profesores, entre otras cuestiones adicionales. Y la segunda razón que me gustaría comentar pues ya es más como a la fecha actual, porque creo que la Escuela Libre de Derecho lo que hace es que te da muchísimas habilidades eh, y también te da como muchas capacidades que en ese momento a lo mejor no tienes, pero que a lo largo del tiempo las puedes ir perfeccionando. Y creo que también te da una base sólida como abogado, que a partir de esa base tú puedes practicarla en tu vida y, o sea, como llevarla a los casos prácticos, lo cual te ayuda pues, para la resolución de los mismos, ¿no? Y además una de las cosas que a mí en lo personal me encanta de la escuela es la oralidad, ¿no? El hecho de que no hay exámenes escritos, no hay tantos trabajos, no hay tareas, todo se resume en un examen final ante 3 sinodales. Me parece que le da una formación a los abogados que no va a obtener en ninguna otra escuela del país. Y esto es muy importante hoy en día porque, pues, por ejemplo, los juicios mercantiles ya todos son orales. Los juicios civiles pues van para allá y los juicios administrativos, como tú los mencionabas hace un momento, quizá el amparo, ahí el cambio está siendo un poquito más lento, pero no dudaría que en un futuro también sean orales. Entonces, alguien que sea capaz de plantarse frente a un juez y frente a la parte contraria y exponer con claridad sus argumentos es porque se acostumbró a hacerlo así desde la escuela, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Yo creo que existen muchísimas universidades que tienen esta carrera de derecho, las cuales también dan conocimientos muy importantes y también dan una gran formación. Pero lo que yo veo de ventaja de haber estudiado en la Escuela Libre de Derecho es precisamente esa capacidad que te da de poder responder en el momento en que te están preguntando cualquier cuestión jurídica. A lo mejor y no te sabes la respuesta correcta, pero tienes las bases para poder argumentar y poder explicar lo que sí sabes. Además que también creo que te da esta habilidad para poder hablar con claridad, con elocuencia, con coherencia. Sí, o sea, yo creo que Justo como estás hablando ahora. sí. Bueno, yo creo que sí, o sea, además creo que sí, no es fácil enfrentarte a un público, creo que no es fácil convencer a las personas teniéndolas de frente porque te pueden, o sea, te pueden juzgar, pueden realizar gestos, pueden hacer cualquier otra, incluso una burla, incluso algo que no te guste escuchar, pero tú tienes que tener la capacidad emocional para poder pues, dar respuesta y no que no te saquen de cierta manera de tus casillas y que puedas tener pues todo este manejo de emociones, ¿no? No, totalmente de acuerdo, porque es una cuestión no solo de saberte expresar, sino de saberte expresar a pesar de las circunstancias, ¿no? Claro. Y para eso se necesita manejar tus emociones. Cuéntanos tu experiencia en los exámenes, ¿cómo fueron? Bueno, pues Puedes mencionar el que yo te, el mío, el de mi materia o no, no importa, pero tú cuéntanos, sí. ¿cómo fueron en general? Bueno, creo que todos los alumnos de la Escuela Libre de Derecho pasamos por una serie de experiencias por cada uno de los diversos exámenes. Pueden ser desde experiencias muy enriquecedoras, como pueden ser también experiencias un tanto cuanto dolorosas, pero que te pueden ayudar mucho a aprender. Por ejemplo, yo recuerdo muy claro 2 exámenes que tuve. Pues sí, el primero de ellos es contigo, que fue la materia de sociología, en la cual pues a lo largo del año
pues teníamos como tal temas que debíamos estudiar, pero también nos íbamos a enfrentar pues como a la investidura que representas, ¿no? O sea, ese carácter, esa mirada, como esa manera de intentar poner un poquito de miedo y de terror a la materia, pero para que forjáramos nuestro carácter y pudiéramos plantarnos ante la situación. Entonces, creo que ese examen que tuve contigo, pues sí, o sea, yo me esperaba, la verdad, sí, un nivel de alto rendimiento y de mucha exigencia, porque creo que en clase así me lo dijiste, que pues iba a ser un examen más complicado para mí, porque pues sí me gustaba mucho la materia y participar, ¿no? Y porque fuiste una alumna especialmente difícil, mi querida Perla. O sea, me daba miedo ver que levantaras la mano porque yo decía, ¿y ahora qué me va a preguntar? ¿Podré responder lo que sea que me vaya a preguntar? Pues claro que te dije, oye, vas a tener un examen difícil, o sea, un examen a la altura de tu nivel, ¿no? Ay, muchas gracias. Y entonces, pues ya se llega el día y claramente yo me había desarrollado todo el temario y me lo había, o sea, como medio, ya tenía como muchas definiciones memorizadas, tenía muchos casos prácticos previstos, cualquier opción de lo que pensé que me podrías preguntar. O sea, yo había volteado el temario al derecho y al revés y entonces incluso hasta teníamos una bibliografía sugerida de libros que claramente nadie leyó, pero como yo tenía esas ganas como de, pues sí, o sea, como no fallar a ti, o sea, como profesor y también tener una buena calificación, fue que también consulté esas bibliografías. Entonces, a partir de mi examen, pues sí, o sea, me preguntaste complicado, pero creo que o sea, en ese momento sí tuve la habilidad de responderte y no ponerme nerviosa, porque pues sí me preparé, ¿no? También para este tema de las cuestiones emocionales y después también me preguntó uno de tus sinodales sobre temas que a lo mejor y no tenía tan seguros, pero que en ese momento los había estudiado y entonces también le supe responder creo que bastante bien. Y pues ya, simplemente me dijiste que me saliera del salón y pues ya me salí, sabía que me había ido bien, pero tenía la incertidumbre porque pues siempre hay este juego de emociones y de saber también qué va a pasar, ¿no? O sea, porque pueden ellos, o sea, los sinodales pensar que a lo mejor no estuviste a la altura, cuestión que yo a lo mejor pensaba que sí, pero bueno, entonces, después de ya estar afuera esperando a que me sonara la campana y yo entrara por mi boleta, pues cuando yo entro al salón, lo que tú me dices es siéntate, vas por tu tercera réplica. Entonces yo en ese momento pues sí estaba un poco nerviosa porque la tercera réplica lo que significa es que o vas por una mención honorífica o porque vas a reprobar la materia. Es como tu tablita salvavidas. Entonces pues ya me siento. O tu trampolín. Exactamente. Entonces me siento y tú te me empiezas a acercar como para meterme un poco más de miedo, pensando a lo mejor y que me podía quebrar, y yo también pensé que me iba a quebrar, pero creo que me armé un poco de valor en ese momento y entonces pues te respondí a las preguntas que me hiciste sobre la bibliografía sugerida, la cual nadie había leído. Pero bueno, entonces te respondí, pero pues ya, o sea, fue todo lo que sucedió, me volviste a decir que me salía del salón y me volviste a sonar la campana. Entonces cuando yo entro, tenías mi boleta doblada, estabas pretendiendo que yo creyera que había reprobado y francamente sí lo pensé por algún momento, pero me dijiste que había sido un gran examen, que había sido una buena alumna, pero que había rozado la mención honorífica y que me ibas a poner creo que una carita feliz en la boleta, como simulando que me diste media mención. Algo así me comentaste, ya no me acuerdo muy bien. Pero bueno, pues yo estaba temblando, pero también me sentía muy feliz. Creo que en ese momento también te agradecí que eres un gran maestro y que la materia le había disfrutado muchísimo. Y pues sí pienso que muchos, o sea, que las escuelas, las universidades necesitan profesores como tú, que les guste la docencia, no solo el derecho. Pues muchas gracias, Perla. La verdad es que el humor negro es más fuerte que yo, entonces no lo puedo evitar y tengo que decirlo, tengo que hacer ese tipo de bromas a veces. Para quienes no lo sepan, en la Escuela Libre de Derecho, después del examen, damos la calificación inmediatamente en una boleta, pues que mide aproximadamente un cuarto de hoja carta más o menos. Y la tradición indica que si aprobaste la materia, la boleta, el profesor entrega al alumno la boleta extendida. Y si la reprobaste, pues el profesor entrega la boleta doblada por la mitad. Entonces fue una pequeña broma que te jugué que pues espero que con el paso del tiempo me hayas perdonado, mi querida Perla, pero sí, la verdad yo también recuerdo mucho tu examen y bueno, creo que hoy por hoy, al pasar de los años, podemos ver cómo ese esfuerzo, todos esos
esas horas extra que tú llegaste a invertir para estudiar, pues están rindiendo frutos. Bueno, y el otro, el malo, porque pues, como toda experiencia siempre hay buenas y hay malas, pues una vez me sucedió una experiencia que, a pesar de que en ese momento me pareció una tragedia, ahora creo que la he visto como un aprendizaje, porque creo que la vida no siempre te sonríe y muchas veces te golpea injustamente, pero tú tienes que tener la fortaleza para levantarte. Entonces, así me sucedió con un examen. A lo largo del año también yo había participado y pues leía todas sus lecturas, entre otras cuestiones, ¿no? Pero pues ya llegó el día del examen, yo me preparé, releí las lecturas, hice apuntes, lo tenía como todo estructurado. Y entonces pues yo llego al examen, me pregunta alguna cuestión relacionada a las formalidades esenciales del procedimiento, que pues cabe decir que es un tema muy básico y pues muy sencillo de explicar, ¿no? Entonces cuando yo iba a proceder a explicar, pues el licenciado me dijo como ya suficiente, ya es todo y yo como, bueno, pero licenciado, déjeme por lo menos darle una respuesta. Y me dijo, no, ya salte. Y ya no me hicieron ninguna réplica, no me hicieron nada. Entonces pues ya salí, pues sí estaba desconcertada porque no sabía por qué no me habían dejado ni siquiera, o sea, no me habían dado ni siquiera el derecho a réplica. Entonces fue que cuando entré, pues sí, estaba temblando, sabía que pues a lo mejor y pues me iban a reprobar y efectivamente sí, la boleta me la dieron abierta y pues ya, o sea, sin mayor preámbulo, pues salí, ¿no? Sacada de onda un poco, pero ya después lo que hice fue asimilar el proceso y darme cuenta que es parte también de la vida, ¿no? Y de la carrera. Y ya, pues simplemente pasé la materia en una segunda ocasión con otro maestro y pues ya no hubo inconveniente. A ver, yo creo que aquí tenemos que hacer una reflexión, pues, interesante y obligada. A final de cuentas, la Escuela Libre de Derecho, como cualquier institución humana, pues tiene también sus puntos débiles y no vamos a mentir, no todo es perfecto en la escuela y creo que este es un ejemplo de las áreas de oportunidad que tiene para ser una mejor institución educativa, ¿no? Sí. Pero a final de cuentas, como tú bien dices, pues fue una oportunidad que te dio de levantarte de la adversidad, de sobreponerte a los aspectos negativos que te ofrece la vida, ¿no? Y creo que desde esa óptica lo estás abordando con el enfoque correcto. O sea, lo abordaste como la posibilidad de fortalecerte, de sobreponerte, de levantarte y de seguir adelante. Sí, de acuerdo. Incluso ya, o sea, agradezco también la oportunidad porque aunque en ese momento, sí, como lo dije, me pareció bastante mala, bastante triste, creo que es enriquecedor, ¿no? Tener ese tipo también de derrotas en la vida y ese tipo de obstáculos para que puedas renacer con más fuerza y desde las cenizas. No, y además, ya viéndolo una vez más en retrospectiva, pues de una materia reprobada dentro de la carrera, pues a lo mejor ya no impacta tanto en el día a día, ¿no? Después de una tira de materias con tan buenas calificaciones como la tuya, pues tienes ahí una manchita que se pierde en medio de ese mar de excelencia de tu récord de calificaciones, ¿no, Perla? Sí, pues algo así, muchas gracias. ¿Tú considerarías que, o cómo considerarías, mejor dicho, que tu paso por la Escuela Libre de Derecho ha impactado en tu vida profesional? O sea, ¿tiene alguna relevancia? ¿Se siente alguna diferencia entre ser de la libre o no serlo? Sí, claro, definitivamente. Yo quisiera sonar lo más sincera posible, aunque muchas personas que no conocen la escuela podrían pensar que es un tema de presunción, pero indudablemente ser hijo de la Escuela Libre de Derecho te abre las puertas. Es lo primero que necesitamos decir, porque definitivamente muchos abogados, cuando saben que vienes de la Escuela Libre de Derecho, es más probable que te abran las puertas para trabajar con ellos que a lo mejor a diferencia de otras universidades, porque precisamente saben de la exigencia, del rigor y de la formación que te forjan los profesores en la Escuela Libre de Derecho, y entonces eso le da como un plus a diferencia de cualquier otro abogado. Y por el otro lado, creo que también el hecho de que los exámenes sean orales, creo que da muchas habilidades a los abogados, porque a diferencia también de otras universidades, que también son muy buenas y que también te dan la base para los conocimientos jurídicos, creo que hacen los exámenes por escrito, y lo cual está bien, no creo que haya algún problema con eso. Simplemente pienso que ya es un poquito más arcaico, porque precisamente un abogado es aquella persona que habla, que defiende,
que aboga por las demás personas. Entonces tiene que desarrollar estas habilidades de dicción, de coherencia, de elocuencia, de perspicacia. O sea, en dado momento que te pregunten algo, tú tienes que saber qué responder. A lo mejor y sí sabes la respuesta tal cual es, o a lo mejor y no, pero la puedes interpretar de casos que has vivido, de lo que has leído, de lo que te acuerdas en la carrera, entre otras cosas, ¿no? Y creo que también otra de las habilidades que da, o sea, que hacen que ser egresado de la Escuela Libre de Derecho dé un plus, yo creo que es esta disciplina que te forja, porque creo que los abogados en general, creo que es esa profesión en la que se tiene que invertir muchas horas y se tiene que leer mucho y se tiene que estudiar de manera íntegra cada caso concreto para poder llegar a una solución del conflicto. Entonces creo que la carrera lo que hace es esa disciplina de ponerte objetivos para poderlos lograr y los cuales siempre se logran en tiempo y en forma y de la mejor manera. Entonces, a partir de este sistema, a partir de este método, creo que es lo que hace que la Escuela Libre de Derecho sea tan reconocida, tan distinguida y a la vez tan difícil. Perla, hace unos minutos comentabas tú que habías memorizado algunas definiciones, ¿no? Para mi examen. Y ahora estás comentando pues que un estudiante de derecho tiene que leer mucho. ¿Cuáles crees tú que serían los requisitos o el perfil idóneo para estudiar la carrera de derecho? Y más en concreto para estudiarla en la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué se requiere? ¿Con qué hay que nacer o qué habilidades hay que desarrollar? Bueno, yo creo que claramente hay muchas habilidades necesarias para estar en la carrera, específicamente en la Escuela Libre de Derecho, pero creo que las que sí son esenciales son un par, ¿no? Primero, considero que se necesita ser una persona disciplinada en general, no solo para la cuestión académica, sino, por ejemplo, que seas disciplinado en el deporte, que seas disciplinado a lo mejor en un arte, en alguna cuestión que te guste, porque a partir de esa disciplina creo que la puedes moldear a los temas académicos y entonces eso hace que a la larga, año con año y examen tras examen, tengas esa fortaleza de poder leer todo un temario, entenderlo, estudiarlo, aprender algunas cuestiones y con base en eso ir al examen y romperla y lograrlo y salir victorioso y aprobado y con mención y con todo lo que sea posible. Esa yo creo que es la primera cualidad más importante. La segunda, yo creo que es tener cierto carácter. No digo que necesite ser una persona ruda o una persona enojona o una persona, no sé, o sea, como de ese tipo de carácter. Lo que pienso que se necesita es tener un poco de seguridad, tener gusto por saber hablar, tener esas ganas como de aprender y también como ese, o sea, que no te tumbe cualquier obstáculo, que no te quiebres ante cualquier emoción de estrés o ante cualquier otra emoción difícil o en esas emociones en las que estás como al punto de quiebre de tu personalidad y de tu carácter. Entonces creo que necesitas como un mínimo de ese carácter, de esa voluntad, de esa fortaleza, como para anteponerte a cualquier obstáculo que pudieras tener. Y creo que ya, o sea, considero que solo son esas dos. Las demás las vas desarrollando a lo largo del camino. Creo que definitivamente no todos llegamos a la carrera hablando tan claro o con la misma dicción o con la misma seguridad, pero creo que año con año, siempre y cuando te sepas amoldar o adecuar al sistema, es que logras adquirir estas habilidades y potencializarlas. No, y claro, tienes toda la razón. Yo te cuento mi visión personal, mi experiencia personal al respecto. Efectivamente es un tema de disciplina y de orden. A mí lo que me ocurrió fue que yo llegué como estudiante hace ya 20 años a la Escuela Libre de Derecho y no era ni la 10ª parte de organizado y metódico de lo que soy ahora. La Escuela Libre de Derecho me ayudó a desarrollar esas habilidades que hoy en día agradezco porque son habilidades que practico todos los días y que me ayudan a, pues no solo a mi carrera y a mi vida profesional, sino hasta con mis hijos, con mi familia. Es importante ser disciplinado, ser ordenado, tener metas, tener visión de seguir los pasos adecuados para alcanzar los fines. Y son habilidades que a mí en lo personal me dio la libre, ¿no? O mejor dicho, yo adquirí gracias a que estuve ahí en la libre, ¿no?
Perlita, no quiero abusar mucho de tu tiempo. Nos tenemos que acercar un poco al final de esta entrevista. Como tú sabes, en Secreto Profesional, los abogados hablamos claro, sin poses, con el lenguaje más sencillo posible. Con esa idea en mente, dinos, por favor, para ti, ¿qué es el derecho y por qué es importante para la sociedad? Bueno, creo que me gustaría responder tu pregunta en dos puntos. El primero es que considero al derecho como un instrumento de cambio. Es decir, creo que a través del derecho y todas sus ramas y todo lo que implica, creo que el ser humano puede hacer la diferencia, sea de manera individual, sea de manera colectiva, sea mediante acciones pequeñas o sea mediante acciones muy, muy grandes, pero creo que poco a poco esas pequeñas acciones podemos llegar a hacer este cambio y pues, procurar o intentar hacer de nuestro país un México mejor. Sé que suena utópico, pero claramente lo creo y creo que desde esta trinchera lo podemos lograr. Totalmente de acuerdo. Y el segundo punto es que creo que también es un medio de trascendencia, porque a partir del cambio que nosotros podemos ir haciendo a lo largo de nuestra vida, creo que podemos lograr dejar huella en la historia de la humanidad y nuestro paso por ella. O sea, creo que con nuestras acciones va a quedar siempre en la vida de generación en generación todo lo que hemos hecho y entonces considero que a partir de ello, pues, o sea, hay cosas que ya no se van a volver a repetir, o sea, para bien, claramente. Entonces, así lo veo, simplemente como un instrumento de cambio y de trascendencia. Fabuloso, Perla. Por favor, recomiéndanos un libro, una serie de Netflix o de televisión. Sí, bueno, me gustaría recomendarte de ambas, si me lo permites. Dale, dale. Primero me gustaría, en torno al libro, decirte que tenemos que tomar en cuenta que un abogado no solo puede leer derecho, tiene que ser una persona integral. Entonces, mi recomendación va más enfocada a leer un libro de otro tipo. Este libro que yo recomiendo es El psicoanalista. No sé si lo hayan escuchado, pero De Katzenbach. Exactamente. Si bien este libro es un tema psicológico, lo que me gusta de este libro es que de manera implícita señala las habilidades que debe tener un abogado. Es decir, esta perspicacia al hablar, esta fortaleza en el actuar, esta coherencia al hablar y elocuencia, así como también esta manera de redactar tan brillante, tan prolijo, que a final de cuentas hace que un abogado tenga esta investidura y ese respeto en la sociedad. Entonces, les recomiendo ese libro, es muy bueno, te mantiene todo el tiempo muy, muy picado, con ganas de saber cómo acaba, y pues sí, simplemente vayan a leerlo, de verdad. Ahora, la serie que me gustaría recomendar, creo que en todo esto que está sucediendo en nuestro país y en defensa de todas las mujeres que han sufrido y que están sufriendo, no sé si han oído hablar de esta serie que ha tenido demasiada publicidad, que se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo. Creo que esta serie lo que me llama son dos cosas. La primera es que pone en una manera muy cruda cómo está nuestro sistema penal y todas las esferas de nuestra sociedad. Están podridas, están corruptas, tienen muchas deficiencias, ¿no? Entonces creo que eso ayuda para que la ciudadanía y todas las personas puedan ver cómo es que funciona actualmente nuestro gobierno. Y a partir de ello voy a mi segundo punto, es que podamos ver qué deficiencias existen y entonces los abogados, desde nuestra trinchera, podamos hacer el cambio, mejorarlo y procurar que no se repitan estas cosas como lo que sucedió con Marisela Escobedo y muchas mujeres de México. Y bueno, ya a ver, pero antes de que cerremos el programa, antes de que cerremos este capítulo, me extrañó que dentro de todos los libros en el momento en el que te pedí que nos recomendaras un libro, recomendaste un libro que no es el tuyo, Perlita. Así que me estás obligando a preguntártelo. A ver, háblanos por favor del libro que tú escribiste. Ay, pues sí, creo que hace aproximadamente 2 años me animé a consolidar un proyecto en el cual venía trabajando durante mucho tiempo, el cual básicamente es un libro que no es de derecho, simplemente es un libro de cierta manera de la vida de familiar que he llevado y de mis abuelos, el cual simplemente
versa sobre una tragedia que sucedió hace muchos años, como precisamente yo hablaba de la tragedia que tuve también en la carrera, pero esta tragedia es algo distinto porque a partir de la muerte de mi abuelo es que toda mi familia se dedica a lo largo de su vida a perseguir a los que estuvieron detrás de todo esto de manera incansable y siempre demostrando todo este amor que hubo detrás de mi abuelo, el cual fue como pasando de generación en generación y con el cual me educaron y con el cual yo pretendo conducirme y ser a lo largo de de mi vida y de las áreas en las que estoy, porque creo que lo que le falta mucho al mundo es precisamente amor, tolerancia, comprensión, para que a partir de ello no haya tantas malas vibras, tantos enojos, tantas tragedias, entre otras cosas. Entonces, por eso me refería a que es un libro que no tiene que ver con el derecho, pero simplemente es resultado de muchas emociones y de un proyecto familiar, el cual me enorgullece y espero que pues también pudieran leerlo esta audiencia que nos escucha. Ah, no, claro que sí. ¿Dónde lo puede encontrar? Digo, yo ya lo leí. La verdad es que me encantó. Me parece que es un libro, efectivamente, está escrito desde el corazón. Ya le recomendé a mi esposa que también lo lea. Y yo lo leí porque llegó a mis manos gracias a ti directamente, lo cual te agradezco aquí al aire en público. Pero nuestra comunidad, ¿dónde puede conseguir el libro? Bueno, este libro está disponible en Amazon, lo pueden encontrar con el título que es El amor aún existe y está con mi nombre, Perla Salgado Román, y entonces pues, les puede llegar en cualquier momento. Léanlo por mí. Y aquí en las notas del programa pondré el enlace para que se dirijan directamente a la página del libro en Amazon. Como tú bien dices, tenemos muchísimo que hacer. Y qué bueno que tocas este tema porque creo que es sumamente importante y los mexicanos y en general los hombres y las mujeres en todo el mundo nunca vamos a estar lo suficientemente sensibilizados respecto de lo que pasa con las mujeres, ¿no? No solo en México, sino en todo el mundo. Incluso, no sé, si tú me lo permites, podríamos, es más, vamos a hacerlos. ¿Cómo ves si nos comprometemos de una vez aquí enfrente de nuestra audiencia a tener después una ulterior entrevista tú y yo para que hablemos específicamente de este tema? Claro, yo encantada. Sí, pues ya quedamos. Buenísimo. Sí, claro. Y la verdad es que sí, tienes toda la razón cuando dices que el abogado no solamente puede leer derecho, ¿no? No recuerdo quién, un jurista muy famoso mexicano, si mal no recuerdo, decía, el abogado que solamente sabe derecho, sabe muy poco derecho, ¿no? Entonces, al contrario, creo que es obligado para nosotros leer cosas como Katzenbach, que nos estás recomendando, y estar muy sensibilizados de lo que pasa en el entorno social, cultural, económico, político de nuestro país y del mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Perlita, ¿dónde puede encontrarte, contactarte, leerte, seguirte la comunidad de Secreto Profesional? Sí, mira, bueno, en mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Perla Salgado, en Instagram como Per Salgado todo junto y en Twitter como Perla Salgado R, la P, la S y la R con mayúsculas. Perfecto, Perlita, pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tu experiencia como estudiante y ahora como egresada brillante de la Escuela Libre de Derecho. Y pues ya quedamos para la próxima para hablar de este otro importantísimo tema. Sí, muchas gracias a ti. Espero que les haya gustado nuestro conversatorio, a toda tu audiencia. Pues esperemos que sí, ya lo veremos con los likes, con los comentarios, con los me gusta, con todo este tipo de cosas divertidas que tienen los podcasts. Así que pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrevista. Cuídate, bye. Bye. Bien, pues esto ha sido todo por hoy. Gracias a nuestro patrocinador ANCOD Abogados, una firma especializada en litigio para empresas y vida corporativa, a quien puedes consultar en su página www.ancod.mx. Gracias a Perla Salgado Román por compartir sus experiencias en su paso por la Escuela Libre de Derecho. Pero sobre todo, gracias a ti, de verdad gracias a ti que me escuchas, que te suscribes, que dejas tu reseña de 5 estrellas y tu comentario. Dime por favor qué temas te gustaría que abordara en el podcast. Se trata de hacer divulgación jurídica. Se trata de que el derecho se conozca en todos los rincones del país, en todos los rincones de nuestra sociedad. Para eso tenemos Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Stitcher, YouTube, Tuning, Libsyn, donde quieras. Es más, Secreto Profesional ya está en Amazon Music.
O si lo prefieres, puedes escuchar cada episodio en mi blog personal, gibranmiguel.com/secreto profesional. Encuéntrame en Twitter como Gibran Miguel y sígueme para conocer un poco más de mi labor como abogado de empresas y formador de abogados. Y si consideras que este capítulo puede servir a alguien que conozcas, compártelo. El chiste, insisto, es que el conocimiento del derecho llegue cada vez a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio para compartir otro secreto profesional. Y si estás pensando estudiar en la mejor escuela de derecho del país, pues métete a la Libre. Hasta entonces.